audiencia. Escuchamos al querido Moneda. Gracias, su señoría. Perdón. Ahora sí, por favor, gracias. Gracias, su señoría. En mi alegato de apertura, hace 7 meses, yo hice presente que este era el mayor ataque sistemático al mercado de valores en la historia de Chile, y que había producido un daño demoledor a la confianza en el mercado de valores, que se había expresado, como lo han dicho algunos testigos acá, en un aumento desproporcionado del descuento de holding, entre otras cosas, de las compañías. Me quiero referir brevemente a este ataque a la confianza y al efectivo daño a la confianza, aunque que se produzca o no se produzca daño a la confianza, no son elementos típicos de estos delitos. El legislador sanciona estos delitos como delitos de peligro abstracto, como delitos de mera actividad, porque los considera aptos per se para producir daños, entre otras cosas, a la confianza y en general al correcto funcionamiento del mercado de valores. Pero ocurre que ese daño a la confianza sí se produjo y a mi juicio tiene importancia, entre otras cosas, para los efectos del artículo 69 del Código Penal, que le da relevancia a la mayor o menor extensión del mal causado por el delito. La falta de transparencia en el manejo de estas sociedades tenía inquietos a los inversionistas mucho antes de que se hicieran públicas las primeras manifestaciones de inquietud, y antes, desde luego, de que se cometieran los primeros delitos que son materia de este juicio. Ya en los años 2006 y 2007 habían reparos serios de diversos inversionistas institucionales sobre la necesidad, la conveniencia, la racionalidad de diversos aumentos de capital que se estaban realizando en las compañías. Y hubo cuestionamientos también en los directorios por parte de directores independientes como el señor Fernando Tisné, el señor Juan Luis Rivera, sobre cuál era la racionalidad subyacente a estos aumentos de capital y algunas otras transacciones que se estaban realizando. Ahora, la inquietud se comenzó a producir al interior de las mismas sociedades cascadas, porque así como hago referencia a los señores Tisné y Rivera, ocurre que en la sesión de directorio de Norte Grande de 27 de mayo de 2010, los directores independientes, los señores Ferreiro y Domínguez, recién nombrados, esta era la segunda sesión a la que asistían, les llaman la atención que el gerente general informara sobre compras por 71 millones de dólares efectuadas por Norte Grande sobre acciones Calichera A. ¿Y por qué les llama la atención? Por un fenómeno que está muy correlacionado con lo que se han denominado algunos el desorden de la cascada. Porque las acciones Calichera A no eran el objeto natural de inversión de Norte Grande. Y entonces, a raíz de esto, el señor Ferreiro en esa misma sesión propone una política de restricciones a las facultades del gerente. Y el directorio aprobó
que se hiciera una política de restricciones, que la formulara el propio gerente general y que trajera un borrador para ser aprobado por el directorio en la sesión siguiente. En la sesión siguiente, que es del 17 de junio, llegó el gerente general sin la política, pero sí informa nuevas ventas. Ventas de Calichera A, las mismas que le habían llamado la atención a los directores independientes que se estuvieran comprando días atrás. El director Ferreiro, hay constancia en esa acta de 17 de junio, pregunta quién es la identidad del comprador. El gerente general le dice que lo ignora, que solo conoce la identidad del corredor de bolsa, que sabemos que es una respuesta estándar que se dio en todas las situaciones. Tampoco en la sesión siguiente, 31 de agosto, cumple el gerente. Informa así sobre nuevas ventas de acciones de Oro Blanco. Y en la sesión siguiente, de 7 de septiembre, tampoco. Y en la siguiente, del 6 de octubre, tampoco. Y tampoco en la que viene a continuación, del 21 de octubre, en que en cambio no solo no cumple el gerente, sino que informa sobre nuevas compras inusuales, ahora de Sokimich B, tampoco el objeto natural de inversión, por 12 millones de dólares. Y aquí el señor Ferreiro, que había insistido, ya parece que tuvo suficiente y le dice, bueno, han pasado ya más de 5 meses, más de 5 sesiones, sin que se cumpla esto, y entonces el directorio le dice, le insiste al gerente que tiene que llegar con este borrador de políticas, lo que finalmente, en sesión ordinaria de directorio de 25 de noviembre de 2010, 6 meses después, presenta finalmente el gerente. Y esto me parece que es relevante, porque tenemos un gerente que está en rebeldía frente a su propio directorio. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que le da tanta confianza para estos desafíos? Bueno, contaba con la confianza de la única persona que importaba para los efectos de él, de la persona que mandaba, del controlador, el señor Julio Ponce Lerú. Y como contaba con esa confianza, se siguieron desarrollando transacciones extrañas, inusuales. Y esto fue lo que provocó la inquietud que tan cándidamente nos transmitió acá don Carlos Wolf en diciembre de 2011, en que él no está pensando, desde luego, y tampoco era esperable que lo hiciera, en el mercado de valores, en su transparencia. Él está pensando en quién invirtió 200 millones de pesos que se están desvaneciendo, y entonces, como es un ingeniero y tiene una cierta preparación, se pone a estudiar la información pública disponible y encuentra que hay unas transacciones relacionadas que son incomprensibles, que son las que le llaman la atención posteriormente a los inversionistas institucionales y que constituyen una de esas cosas que le llama la atención, el caso 6. Y entonces no presenta técnicamente una denuncia, ni se ha involucrado en este asunto, probablemente no quiere seguir perdiendo plata en contratar abogados, en fin, etcétera, etcétera. Pero sí hace una no es técnicamente una denuncia, pero una petición de investigar, explicando lo que lo inquietaba, y le hace seguimiento a esa petición y después vuelve a hacer otras peticiones adicionales a través del sistema que permite la página web. De manera que esto de que el mercado estaba inquieto podríamos decir, es un eufemismo. Lo que había ocurrido es que había cundido una desconfianza brutal. Otro inversionista, el señor Raimundo Valenzuela, que también estaba inquieto por una razón
bien comprensible, también estaba perdiendo dinero, mucho dinero. Llevaba una pérdida, según dice él, de 1.500 millones de pesos. Encargó a un analista de su empresa que hiciera un informe que se terminó más o menos en febrero del año 2012 y que arrojaba unas conclusiones alarmantes que don Raimundo Valenzuela comparte con don Pablo Guerrero, director de Las Cascadas, y con don Pablo Echeverría. Lo que él esperaba, de alguna manera, es que le dijeran que estos análisis estaban equivocados, y eso es lo que le dice don Pablo Guerrero. Lo consulté con la administración y no hay nada de esto. Pero don Pablo Echeverría le encarga a doña Camila Radatz que verifique bien estas cosas. Ella hace, como lo relato acá, un estudio adicional y no solo se confirma esto, sino que llegan a conclusiones que son todavía más alarmantes. Sabemos, porque se ha declarado en el juicio, que paralelamente la AFP Habitat estaba haciendo también sus propios estudios, y sabemos, por lo que voy a indicar, aunque no han venido al juicio, que AFP Capital también estaba haciendo sus propios estudios. En sesión ordinaria de directorio de 8 de marzo del 2012, renuncia don Alejandro Ferreiro a su cargo de director de Norte Grande. No sabemos bien las razones, pero sí sabemos que se produce en medio de estos ruidos. Y como si todo lo anterior fuera poco, vienen estas resoluciones de 20 de abril del año 2012 de la Superintendencia de Valores y Seguros, que ordena suspender la cotización y la oferta pública de acciones de las sociedades, ordena suspender las juntas ordinarias de accionistas que estaban citadas para un día próximo, reversar las utilidades contables por 235 millones de dólares, y rehacer los estados financieros consolidados de Oro Blanco y Norte Grande, que también estaban afectadas, y también los de Potasios, que también estaban afectadas. Los testigos Cristian Rodríguez, José Miguel Valdés, Alejandro Besanilla y otros que han venido acá dieron cuenta del impacto que esto causó en el mercado. De manera que hablar de daño a la confianza no es simplemente decir palabras. Esto es algo que está acreditado de una manera incontrovertible. En julio de 2012, cuando se hacen las juntas de Oro Blanco y de Norte Grande, las juntas ordinarias en que los accionistas van a dar cuenta, entre otras cosas, se supone que van a oír las explicaciones, pero aprovechan esas juntas también para dar cuenta de sus preocupaciones, y en que vienen las declaraciones que se insertan de don Pablo Echeverría en representación de Moneda y las declaraciones de Habitat, todas coincidentes. Dicho sea de paso, en la declaración de don Pablo Echeverría se describe con lujo de detalles el caso 6, obviamente no con todos los detalles que surgieron después, pero con muchos detalles. Ellos, luego de hacer estas referencias, que no solo no se acogen, sino que simplemente es como si no hubieran sido oídas, AFP Capital toma en esa junta, en esas dos juntas del mismo día, una estrategia un poco distinta. En el punto 22 y en el punto 23 del acta de la Junta, respectivamente, una es de Norte Grande, la otra es de Oro Blanco,
AFP Capital hace insertar un párrafo con su declaración en que dice algo que es lo siguiente. Propone una modificación a las políticas de habitualidad para transacciones con partes relacionadas. Y esto, dice, incluye lo siguiente, entre otras cosas, que toda transacción con relacionados se informa al mercado con al menos 48 horas de anticipación, que para toda transacción significativa se requiera de que un asesor financiero emita un fairness opinion, una opinión en el sentido de que la transacción es justa, certificando el carácter justo de la transacción. Y un proceso de roadshow, que toda transacción se busque siempre la opción más conveniente. Parece que son cosas más o menos así deberían ser las transacciones. Bueno, lo pide expresamente y que toda transacción cuente con la aprobación de los directores independientes. Y termina diciendo AFP Capital que cree que si esto se lleva a cabo, está pensando AFP Capital en cambios para el futuro, ya no está pensando en lo que ya ocurrió. Si esto se lleva a cabo, dice AFP Capital, estas medidas van a contribuir a disminuir, dice, esto es literal, van a contribuir significativamente al interés social y se verán reflejadas en una importante disminución del descuento de holding que en los últimos meses se ha visto incrementado de manera importante. O sea, aquí ya vemos que no solamente hay un daño a la confianza, que ese daño a la confianza ya ha ido teniendo un efecto económico en un significativo descuento del aumento de holding de las compañías. Y por último, el representante de AFP Capital, que adivina lo que va a ocurrir, se pone el parche ante telería y le solicita al representante del controlador que explique las razones por las que no va a apoyar esta iniciativa. Y el representante del controlador en esas juntas, que era en Norte Grande la señora Claudia Morales y en Oro Blanco el acusado, Donaldo Mota, no consideraron que era necesario ni siquiera dar una opinión al respecto, simplemente, como no contó con su apoyo, la iniciativa no se aprobó. Y obviamente, todo esto fue agravando la desconfianza. Y en vez de hacer algo para mejorar la desconfianza, pasaron, como ya se ha explicado, a la ofensiva, presentaron demandas, acciones prejudiciales, el señor Mota, digamos, en representación de Norte Grande, querellas criminales. Pero claro, los inversionistas institucionales tienen deberes fiduciarios y no pueden simplemente asustarse porque hay alguien que decidió mandar señales muy explícitas de que va a perseguir cualquier disidencia. Y entonces ante todas estas negativas se junta el 10% de los accionistas institucionales. El 26 de abril de 2013 envían la carta y exigen lo que es su derecho, tienen el 10%, son 5 AFPs, 2 compañías de seguro, Moneda en representación de sus fondos. Estamos hablando de inversionistas muy importantes. ¿Y con qué se encuentran? Como dijo doña Jimena Chong, con un muro. Primero, que se cita a junta no para el objeto que estaba incluido en la iniciativa de estos 10, sino que para ver si es procedente citar a la junta señalada, y finalmente, cuando la superintendencia los obliga a rectificar, hacer la citación como corresponde, llegan estos informes en derecho, uno de los cuales es secreto, hasta el día de hoy, en que dice que esto es información estratégica, transacciones pasadas, no transacciones por realizarse en el futuro, transacciones pasadas hacía bastante tiempo, información estratégica, y de esa manera le ponen a este muro, por usar expresiones de
Roger Waters, otro ladrillo en la pared. Y después viene la formulación de cargo de la Superintendencia de Valores y Seguros, septiembre de 2013, en que describe ya con un nivel de detalle, porque la Superintendencia tiene lo que no había tenido nadie más, acceso a otra información distinta de la simplemente información pública disponible. Y claro, y ahí uno ya logra entender en retrospectiva por qué tanta reticencia, por qué tantos pudores con esta información supuestamente estratégica. Claro, no querían que nadie descubriera estas transacciones que ahora nos dicen que son lícitas todas. Entonces, ¿por qué tanto secretismo? Y está claro también por qué se estaba aumentando el descuento de holding y estaban bajando los valores de las acciones. No era por la campaña de desprestigio urdida por algunos minoritarios, como han dicho, en una teoría conspirativa, digamos, bien particular. Era por el desprestigio que ellos le estaban provocando con su falta de transparencia a las compañías. Ocurre que esta pérdida de confianza no solo afecta el valor de las sociedades, que ya es mucho, porque invierten minoritarios, personas que ponen sus ahorros, AFP, los fondos de pensiones, digamos, sino que, como dijo don Carlos Pavés, la pérdida de confianza produce efectos sistémicos muy importantes. Se ha dicho aquí, los inversionistas pueden ir a buscar mercados en otros lados, y al final esto daña no solo a los inversionistas, daña también a los que buscan financiamiento, como lo buscaban las sociedades cascadas, colocando aumentos de capital, en fin, porque ellos también, las compañías, se benefician de un mercado de capitales que funciona correctamente. Entonces, cuando los inversionistas arrancan porque se dan cuenta que hay inversionistas que están perdiendo dinero porque el mercado no funciona como debe funcionar, no solamente se galvaniza el perjuicio de los inversionistas, sino que las sociedades que necesitan capital y que lo buscan en el mercado de valores también se ven perjudicadas porque no encuentran ese capital. De manera que es verdaderamente muy grave. Y dicho eso, señoría, quiero hacer una breve referencia a los estatutos de Soquimich y de sus consecuencias. Yo lo hice muy brevemente, pero le he dado una nueva vuelta a esto a raíz de las declaraciones que prestó acá el acusado don Aldo Mota. Los estatutos, todos sabemos, dicen que hay una limitación, que ningún accionista puede, directa o indirectamente, tener más del 32% del total de las acciones con derecho a voto de Soquimich. Pero hay una segunda limitación, que yo la había incluido en mi alegato, pero que la desarrolló con muchos detalles don Aldo Mota, que es que ningún accionista de ninguna de las dos series por separado puede tener más de un 37,5%, no es que no pueda tener, puede ejercer el derecho a voto por más de un 37,5% del derecho de cada serie. Y esto es muy importante, eso sí, porque esto significa que un accionista podría llegar a tener más del 50% de las acciones de una serie. No puede tener más del 32% del total de la compañía, pero podría tener más del 50% de las acciones de la serie A, por ejemplo, por separado.
es lo que ocurrió? Porque Pampa Calichera tenía más del 50% de las acciones de la Serie A, como lo declaró aquí también Donaldo Mota, y como se puede ver muy fácilmente mirando las memorias de las compañías. Y eso permitió que, también lo dijo don Sebastián Oudó, permitió que Pampa Calichera, junto con su filial Global Mining, tuviera durante todo el año 2010 y hasta agosto del año 2011, antes de la división, tuviera más del 50%, como digo, 50,2% de las acciones Soquimich A. El grupo COGUA, que tenía este acuerdo de actuación conjunta con Pampa Calichera, tenía el 4% aproximadamente de las acciones Soquimich A. Y el grupo PCS, hoy Nutrien, tenía el 44,77% de las acciones Soquimich A. Y esto sumaba más del 98% en tres manos, casi el 99% en tres manos, lo que determinaba, y esto es importante, una bajísima flotación del título. Y si uno examina las memorias de 2010, puede ver que los 12 mayores accionistas concentraban el 99,1% de las acciones Soquimich A. O sea, ¿qué es lo que realmente estaba en el mercado? Era poquísimo. Era una acción extraordinariamente ilíquida, como lo declaró acá don Víctor Zapata, por lo tanto extremadamente vulnerable a manipulaciones. Y una situación similar de iliquidez, me salgo de Soquimich, una situación similar de iliquidez también tenía la acción Calichera A, sobre todo a partir de septiembre del año 2010. Ya nos vamos a referir a ese punto, porque ahí sobrepasan el 95% oro blanco y genera un derecho a retiro que terminan teniendo un 97 y tanto %. Bueno. Dicho esto, me quiero referir, su señoría, muy brevemente también al orden natural de la cascada. Diversos testigos que han declarado acá, el señor Pavés, el señor Zapata, también el perito Orlando La Vega, dicen que la cascada tenía un orden natural de inversión, originalmente. O sea, Norte Grande invertía en cada una de estas sociedades, para decirlo muy brevemente, invertía en su inmediatamente subyacente, en la sociedad inmediatamente subyacente, que por eso controlaba, porque tenía acciones de esa subyacente. Entonces Norte Grande invertía en oro blanco en Pampa, y Pampa Calichera invertía en Soquimich. Y después se desordena la cascada. Y comienza Norte Grande a invertir, por ejemplo, en Pampa Calichera o en Soquimich. Esto no es un delito, no es algo que esté, ni siquiera es una ilicitud. El artículo 88 de la Ley de Sociedades Anónimas lo que prohíbe es que en una estructura de este tipo una sociedad invierta en la que está más arriba o en cualquiera de las que están más arriba. Pero nada impide que una sociedad decida no invertir en la que está inmediatamente abajo, sino que se decida saltar uno o dos peldaños. No es un delito, no es ilícito, pero sí es problemático. ¿Y por qué es problemático? Porque introduce conflictos de interés. Porque cuando existen acciones Pampa Calichera disponibles en el mercado, ¿por qué
¿por qué deja pasar la oportunidad oro blanco de invertir en ellas y decide Norte Grande que va a ser un buen negocio invertir en ellas? ¿Por qué es mal negocio para oro y es buen negocio para... ¿Está bueno el precio de las acciones? ¿Está malo? Y esto tiene relación con la teoría de los descuentos y los premios a la que me voy a referir. Y cuando el gerente general es el mismo, se nos produce este conflicto de interés por duplicidad o por multiplicidad de roles, como es el caso. Y peor aún, cuando no es una sociedad cascada la que deja pasar la oportunidad de aprovechar el negocio, sino que el negocio lo aprovecha alguien que no pertenece a la cascada, que es el controlador, a través de su sociedad. Y que tenían el mismo gerente. Todas estas, su señoría, y esto es muy importante, son transacciones con partes relacionadas. Y por lo tanto, en virtud del artículo 147 de la Ley de Sociedades Anónimas, es necesario, entre otras, que tengan por objetivo contribuir al interés social. Entonces, digamos que cuando alguien se pone a sí mismo en la situación de conflicto de interés por duplicidad de roles y realiza transacciones relacionadas entre compañías de las cuales es gerente, se está sumando una responsabilidad agregada. Tienen que ser todas transacciones que contribuyan al interés social. ¿A cuál interés social? ¿A uno? ¿Al otro? Bueno, al interés social de todas las sociedades de la cual la persona es gerente general. ¿Era posible evitar estos conflictos de interés que parecen imposibles? Claro que era posible. Y las sociedades cascadas habían encontrado una forma tradicional de evitar los conflictos de interés. Y esa forma tradicional era respetar el orden natural de inversión. Si yo respeto el orden natural de inversión y soy un Norte Grande y solo invierto en oro blanco, no voy a tener un conflicto de interés con Pampa Calichera. Pero cuando el año 2009 abandonan ese orden natural de inversión, desordenan la cascada, generan las condiciones para que se puedan cometer los delitos que se cometieron. Y no es casualidad que los delitos en materia de este juicio comienzan el año 2009, que es cuando se altera y se desordena la cascada. Estos conflictos de interés autogenerados y pésimamente mal resueltos son muy importantes probatoriamente. Proporcionan indicios irrefutables de que lo que hubo acá no fue una sucesión de malos negocios. Acá no ocurrió, como dijo don Cristian Rodríguez, que al principio se preguntaba si el gerente era malo, dijo en el sentido de incompetente, y que no sabía comprar y no sabía vender, y que compraba siempre caro y vendía siempre barato. No, no fue eso. Claramente no fue eso. Fue un diseño deliberado. Y a continuación, su señoría, me refiero a lo que ha sido la estrategia macro de la defensa y que yo lo anticipé en mi alegato de apertura. Tratar de transmitir la idea de una complejidad insuperable de estos asuntos.
tan técnico esto, tan difícil, que obviamente jueces, abogados, no estaríamos capacitados para entenderlo. Y como tampoco podían apostar a tanta ingenuidad, decidieron hacer esfuerzos positivos para complejizar los hechos. Entonces, buena parte de las teorías de la defensa son de dos tipos. Las principales son teorías complejizantes, para tratar de darle una complejidad añadida a algo que es más sencillo. Y otra parte de las teorías de la defensa son teorías distractivas. Sobre la complejidad de este asunto, vimos que muy en consonancia con esta melodía o este tono de complejización, vinieron acá, bueno, desde luego, el acusado que pidió pizarra para explicar con diagramas y con dibujos lo que no podíamos entender con palabras. Y después los peritos también, ¿no? Que nos iban a introducir en estos arcanos recónditos tan impenetrables, digamos, al entendimiento. Resulta que a poco andar los especialistas demostraron una pobreza franciscana de sus estudios y de sus conocimientos. Un experto en marketing que nos dijo acá que buena parte de su información provenía de asados o almuerzos, ya no recuerdo bien, en las que él se juntaba y se reunía con personas que informalmente le proporcionaban información, otros con unos problemas metodológicos graves, incluso con deficiencias de conocimiento, que surgió la duda de si el informe pericial lo había hecho él o lo había hecho su asistente bajo una supervisión más o menos lejana, pero que en todo caso estaba afectado por unos conflictos de interés tremendo, porque él había asesorado a las cascadas sobre esta materia. Me refiero al señor Aldunate. Y esta estrategia también fue seguida por testigos de la defensa, como el abogado Sebastián Odo, que cuando vino acá también explicó que había participado en unas reuniones con el Ministerio Público, que habían sido coordinadas por el abogado de la defensa de Julio Ponce Lerú, y que había hecho unas explicaciones con PowerPoints y con cosas para que pudiera entender el Ministerio Público estas cosas. Y después nos explicó acá que cuando tuvo que asesorar a las compañías cascadas frente al hecho de que se les había ordenado rehacer los estados financieros, y al explicarle a los directorios, en su calidad de asesor de los directorios, si convenía recurrir o no convenía recurrir, él dijo que mejor no recurrir, aunque existían los recursos, porque si a él, que es un abogado experto en estas materias, le había costado tanto entender esto, ¿qué quedaba para unos simples ministros de Corte de Apelaciones? No son las palabras exactas, pero el espíritu es bastante similar, ¿no? Tengo aquí las palabras literales. Dice: un recurso así va a tener el mismo nivel de complejidad para ministros de la Corte de Apelaciones que no son expertos ni menos avesados en materias contables que tienen este nivel de complejidad. Entonces, y muy en línea con esta idea complejizante, es que nos fuimos llenando de anglicismos y de conceptos técnicos muy relevantes: cross default, indenture, consent solicitation, inflow, flowback, etc. Un indenture es un contrato de bonos, también se puede decir de otra manera, y un consent solicitation es una solicitación de consentimiento, una solicitud de consentimiento. Bueno, no contribuían además estas explicaciones a nada relevante, solamente a distraer la atención. Y vamos a analizar estas teorías, su señoría. La teoría de la crisis subprime, que no se llamaba crisis financiera internacional, sino que se llamaba crisis subprime, ¿cierto?, que produjo una
contracción crediticia, para no ser menos le vamos a llamar credit crunch, y escuchamos después, para sorpresa nuestra, cuando vamos a las memorias, que hablan de resultados históricos. Memoria del SQM del año 2009. Página 9. Segundo mayor resultado de la historia. Memoria de SQM 2009, página 9. Utilidad neta de 327,1 millones de dólares. Y en cuanto a la capacidad financiera, lo único que dice es lo siguiente: en este escenario de incertidumbre de la situación financiera internacional, la solidez financiera y la alta liquidez de la compañía nos permitió mantener inalterable nuestro plan de inversiones. Durante los primeros 6 meses del año 2009, SQM aumentó fuertemente su liquidez mediante la colocación exitosamente de aproximadamente 320 millones. En fin, ¿qué crisis? O sea, si hubo crisis, SQM no se enteró. Y la memoria de 2010 habla que se superó la utilidad del año 2009. Yo no quiero, estoy consciente de que tengo poco tiempo, no quiero darle lectura, pero memoria del 2009, memoria de SQM del 2010, memoria del 2011, habla de récord, año récord. Memorias de Pampa Calichera, lo mismo, su señoría. Esa era la teoría de la crisis subprime. La teoría del tipo de cambio. Acá es un poco enigmática esta teoría, pero logramos entender que como la mayoría de las ventas de SQM son en dólares, la contabilidad se lleva en dólares, porque se hacen en el extranjero esas ventas. Y entonces, como consecuencia, las cascadas también llevan su contabilidad en dólares. Pero las transacciones de acciones las hacen en pesos. Y entonces eso puede producir un diferencial de tipo de cambio. Bueno, dicen que el tema del tipo de cambio es un tema, dicen los especialistas, apasionante. Yo hago un acto de fe solamente, pero su señoría, cualquiera que ha tenido que viajar al extranjero sabe que dependiendo de si sube o baja el tipo de cambio, el viaje le sale más caro o más barato. No es una cosa muy compleja. Pero lo más sorprendente, su señoría, es que no hemos escuchado una palabra sobre cómo este problema del tipo de cambio afecta las calificaciones jurídicas que se han imputado en este caso. ¿En qué operación? No nos han dicho en qué operación afectó el tipo de cambio, para arriba o para abajo. No estoy pidiendo un peritaje. No hay una cuenta del panadero que diga, mire aquí el tipo de cambio, la diferencia. Nada. Entonces, la teoría del tipo de cambio, su señoría, pura distracción. Y esto consumió jornadas del juicio. Ni un cálculo aritmético elemental. La teoría formalista, el tribunal está familiarizado, ha sido analizado ya por varios, pero en el fondo, si se cumplen las ritualidades del mercado, que no podían sino cumplirse porque hemos escuchado hasta la saciedad cómo los software de operación de las bolsas son una expresión informática de los reglamentos y de la ley de mercado de valores. Y entonces, ¿cómo es que podría ser posible un delito si es que se realiza esto en el mercado de valores? Es una cosa que nunca se nos explicó y que hace que se caiga la teoría formalista, porque, como tuvo que reconocer el señor Aldunate, a desgano, es que el primer requisito para que una transacción pueda ser ficticia o engañosa o fraudulenta es que exista. Porque de algo hay que predicar estos adjetivos, de algún sustantivo.
Por lo tanto, para la defensa esta teoría es totalmente inútil. Y sin embargo no la considero inútil. Creo que en este empeño de demostrarnos que las transacciones existían, cosa que nunca hemos refutado, nos han prestado la defensa un servicio involuntario muy grande porque se han dedicado a acreditar hasta la saciedad cada una de las transacciones y las comisiones que se pagaron, etcétera, etcétera. Por eso, ¿cuánta razón tuvo don Miguel Soto en su alegato de apertura cuando dijo que con algo de buena fe procesal se podría haber arribado a muy importantes convenciones probatorias que habrían transformado este juicio en un tema de calificación jurídica y tal vez de discusión sobre los pocos asuntos de hecho verdaderamente discutidos, como son, por ejemplo, la participación del señor Aldo Mota en algunas transacciones? Es verdad que la renuncia tiene importancia o no tiene importancia, en fin, etcétera. La siguiente teoría, a la que tuvimos que también dedicar bastante tiempo, es la teoría de los premios y los descuentos, que dicen que cuando las acciones se transaban con descuento, ellos salían a vender, con descuento salían a comprar, y cuando se transaban con premio, salían a vender. Pero tuvo corta vida esta teoría porque el propio acusado, en su declaración como medio de defensa, tuvo que reconocer en los contrainterrogatorios que primero no se podía aplicar a todas las transacciones con acciones Sokimich, porque las acciones Sokimich son acciones del subyacente y no tienen descuento de holding. Por lo tanto, casos 1 a 5, fuera. Su señoría, estuvimos 1 día y medio. Me acuerdo que hubo que interrumpir la jornada y seguir al día siguiente con la teoría de los premios y los descuentos. Y en las acciones calicheras, si bien en teoría se puede aplicar el tema de los descuentos y los premios, era inaplicable en este caso. ¿Por qué? Porque el que vende es Oro Blanco y el que compra es Norte y SQ. Y entonces la pregunta es, si esto se hizo en función de premios o descuentos, si Oro Blanco salió a vender porque se estaba transando con premios, o sea, estaban caras, ¿por qué el mismo gerente general decidió que iba a comprar esas acciones por Norte Grande? O sea, entonces la teoría de los premios y los descuentos no se aplica en ninguno de los casos. Después teníamos una teoría más ingeniosa, la teoría de las transacciones especulativas en el mercado como consecuencia de que Oro Blanco había sobrepasado el 95% que contempla la ley y esto la obligaba a un derecho a retiro. Y entonces esto es una defensa para el caso 6 y es una defensa frente a la manipulación de precios de que fue objeto la acción para poder comprarla finalmente en noviembre al precio más alto de la historia, 1.065 pesos, tras lo cual se desploma. Hoy día la acción está al 600 y tantos pesos. Bueno. Y entonces, para justificar por qué se pudo haber producido este aumento febril de transacciones y de subidas de precio, habían supuestamente maniobras manipulativas del mercado. Pero claro, también en los contrainterrogatorios, porque tuvimos que estudiar, quedó en claro que en septiembre de 2010 se había producido este hecho. Y de esto hay constancia en la sesión ordinaria de Pampa Calichera de 22 de septiembre del 2010. Y en la sesión ordinaria también de Pampa Calichera de 20 de octubre de 2010 se deja constancia que con fecha 13 de octubre había vencido el plazo para ejercer el retiro. Por lo tanto, esta idea de que Oro Blanco
podía ejercer la totalidad, se podían los inversionistas que se salían ejercer la totalidad del derecho a retiro y Oro Blanco terminar absorbiendo a Pampa Calichera lo que habría. Entonces le introdujeron una corrección a la teoría de la especulación que yo he llamado la teoría de la especulación corregida, también mientras declaraba Donaldo Mota, que dice que en realidad la incertidumbre era otra, que yo no había entendido. Derivaba de que el mercado comenzó a especular que como había solo un 2% disponible y el 98%, 97 y tanto por ciento lo tenía Oro Blanco iba a lanzar una OPA para quedarse con todas las acciones. Y si lanzaba la OPA y se quedaba con todas las acciones, quedaban todas concentradas, entonces los pocos que tenían acciones especulaban esta OPA y su precio había empezado a subir. Porque, claro, si Oro Blanco lanzaba una OPA, iban a hacer un gran negocio. Pero ocurre, su señoría, que Oro Blanco, lo sabemos por el caso 6, en enero de 2011 vendió 7,5 millones de acciones Calicherá y en marzo vendió 163 millones de acciones Calicherá y entre medio había hecho un aumento de capital. Por lo tanto, estaba claro que Oro Blanco no tenía intención de lanzar una OPA ya en marzo, que estaba reduciendo su participación, no quería quedarse con Pampa Calichera, sino que estaba reduciendo su participación considerablemente. De hecho, bajó del 97 o 98% a creo que el 94%. De manera que nada de esto podía justificar que en noviembre del año 2011, muchos meses después, el precio hubiera subido a esos niveles. La teoría del interés de grupo. Esta teoría, señoría, es la demostración más elocuente de que la defensa tiene plena conciencia de que las transacciones fueron perjudiciales para las sociedades cascadas. ¿Por qué? Porque como no pueden alegar que fueron en interés de las sociedades cascadas, es que desarrollan esta teoría de que fueron de interés para el grupo en su conjunto. Pero, como hemos dicho, todo esto contraviene el artículo 147 de la Ley de Sociedades Anónimas. Una sociedad anónima solo podrá celebrar sus operaciones con partes relacionadas cuando tengan por objeto contribuir al interés social, se ajusten en precio, términos y condiciones a aquellas que prevalezcan en el mercado al tiempo de su aprobación y cumplan con los requisitos y procedimientos que se señalan a continuación, etc. Esto, su señoría, no es una norma penal, pero su infracción demuestra que las transacciones que se realizaron carecen de toda racionalidad legítima y que fueron realizadas con plena conciencia por parte del gerente general de su falta de racionalidad. En el fondo, la teoría del interés de grupo dice lo siguiente: es verdad, no lo dicen así ellos, pero esto es lo que es verdad que perjudicaron a la sociedad cascada, pero fueron beneficiosas para el grupo en su conjunto. Pero como dijo el perito don Orlando La Vega, cada sociedad debe perseguir su propio interés, porque cada sociedad tiene accionistas minoritarios que no tienen por qué asumir las consecuencias de lo que decide un grupo en contra de la sociedad en la que ellos decidieron invertir. Ahora, más allá de eso, nadie ha explicado acá lo inexplicable. ¿Cómo la transacción que fue perjudicial para la sociedad, cómo benefició al grupo? Tampoco, porque lo he escuchado
Si el tribunal trata de hacer memoria, no lo va a recordar porque no existió ningún argumento de cómo todas estas transacciones beneficiaron al grupo, que no es tampoco algo que puede, y lo vamos a explicar por qué, legitimar lo que se realizó. Y esa es la razón, señoría, por la que en el caso 6 se emplean artificios para tratar de justificar la transacción. Y se pone a Oro Blanco en situación de estrechez económica, al no hacer aumentos hacia arriba, solo hacerlo en papa calichera, para justificar que tuviera que salir a vender acciones a precio vil para tener recursos para concurrir al aumento de capital. ¿Por qué tienen que hacer este artificio? Porque la teoría del interés de grupo se les ocurrió después. No la tenían presente cuando estaban realizando. Sabían que el único interés legítimo es el interés de la sociedad individualmente considerada. Y por eso que hacían artificios para aparentar que se cumplía con el interés individual de esa sociedad. Pero hay una razón de texto por la cual toda esta teoría del interés de grupo se desploma. Es que todas las normas de la ley de mercado de valores sobre el concepto de grupo empresarial, artículo 17, artículo 82b, artículo 82e, artículo 82 bis, título 15, que son los artículos 96 y siguientes, que se titula de los grupos empresariales, de los controladores y las personas relacionadas. Todas estas normas discurren sobre la base de que la existencia de un grupo empresarial entraña conflictos de interés. ¿Y a qué apuntan las normas sobre grupo? A extender al grupo empresarial entero las restricciones, las limitaciones, las prohibiciones de ejecutivos individuales, de sociedades individuales. Por lo tanto, la teoría del grupo para la ley de mercado de valores, el concepto de grupo, es un concepto para extender prohibiciones y restricciones, no para alivianarse del cumplimiento de normas, sino para hacerle más estricta al grupo entero, lo que en principio solo habría sido aplicable a una sociedad que es la que interviene. Y por eso les impone deberes de información y otras obligaciones y restricciones. La siguiente teoría, su señoría, es la teoría del perjuicio o del supuesto beneficio que habrían obtenido también otros, los inversionistas institucionales, moneda, y nos dicen que estas transacciones no habrían producido perjuicio para la sociedad cascada, y acto seguido, de manera bien contradictoria, dicen, pero también tuvieron beneficio los minoritarios. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿No hubo perjuicios para las sociedades cascadas? O lo que queremos decir es que no solo se benefició el controlador, sino que se beneficiaron también los minoritarios, etcétera, etcétera, cosa que es una se hace fuego con la otra. La respuesta es bien sencilla. Son delitos de peligro abstracto, de mera actividad, no requieren perjuicio. Ahora, estos delitos normalmente producen perjuicio, lo producen, porque nadie es tan ocioso como para dedicarse a armar toda una ingeniería artificiosa, un entramado de sociedades y de transacciones, solo por entretenerse. Normalmente será por el más pedestre de los motivos, que es para enriquecerse.
queda algo todavía, su señoría, ¿puedo apurar la marcha? ¿O lo podemos dejar acá? No queremos que quede su exposición cortada, ¿sí? Pero Yo creo, su señoría, que si la corto aquí, verdaderamente, no va a afectar en nada. O sea, estamos desarrollando, estoy refiriéndome a las teorías de la defensa, sí, claro, y voy a seguir refiriéndome a las teorías de la defensa mañana, que van a ser teorías distintas. bien. Pero esta última que estaba explicando... La terminé. Ah, perfecto. Entonces podemos dejarla... ¿Sí? Lo único que, para redondear la idea Sí. del perjuicio, que no es necesario, ese perjuicio normalmente es lo que está detrás, y el beneficio o el lucro perseguido como contracara de ese perjuicio es lo que está normalmente detrás de esto, y vamos a demostrar que ese perjuicio, que es innecesario para el tipo penal, sí se produjo, y nos interesa por una cuestión probatoria, porque tiene que ver con el artículo 69, pero no porque sea necesario para la configuración del tipo penal. Y hasta ahí quedó, su señoría. Bien. Atendida la hora, vamos a dejar la audiencia de hoy hasta acá y mañana entonces continuamos con los alegatos de cierre de la parte querellante Moneda con el tiempo que le resta. ¿Sí? Señoría, en esos Sí. mismos términos, por lo menos según mis cálculos, fueron como 58 minutos, cerca de una hora. Lo que, Sí, tengo una hora. Sí. Sí. Gracias. Le quedarían 2. Gracias. Bien, que esté muy bien, nos vemos mañana.